Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Enrique II de Inglaterra. Él comenzaría una nueva dinastía gobernante, los Plantagenet, formando el imperio más grande de su momento, el Imperio Angevino, y estableciéndose como uno de los reyes más grandes de Inglaterra. Sin embargo, dos marcas negras que se volvieron imposibles de borrar de la memoria fueron el asesinato de su canciller y luego arzobispo, Thomas Becket, y las rebeliones lideradas por sus propios hijos al final de su reinado. Sin más demora, disfruta de su biografía. Enrique de Anjou nació el 5 de marzo de 1133 en Le Mans, en Francia. Fue el primer hijo del conde Godofredo V de Anjou, y de la esposa de este, la princesa Matilde de Inglaterra. Por lado paterno, Enrique descendía del primer matrimonio del rey Fulco I de Jerusalén, mientras que por lado materno descendía de los reyes de Inglaterra y Escocia. La madre de Enrique, Matilde, se había casado en primeras nupcias con el emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico, y tuvo durante ese tiempo el título de emperatriz. El matrimonio de sus padres no fue feliz, y ambos se enfocaron en sus propios objetivos. Su madre se fijó en el trono de Inglaterra, mientras que su padre lo hizo con el ducado de Normandía. En el año 1135, su abuelo el rey Enrique I de Inglaterra no había dejado un heredero varón legítimo, por lo que su sucesora designada fue su única hija legítima Matilde, a quien el rey había hecho jurar lealtad a sus varones. Sin embargo, cuando llegó el momento de su reconocimiento, muchos varones no querían que una mujer o un conde de Anjou estuvieran cerca del trono, por lo que apoyaron en su lugar al primo de Matilde, Esteban. En consecuencia, con algunas maniobras astutas, Esteban fue coronado rey en diciembre de 1135 y pasó a ser conocido como Esteban I de Inglaterra. Matilde no se dejó intimidar ni tampoco se quedó de brazos cruzados ante aquella injusticia. Después en Inglaterra estalló una guerra civil entre los varones que apoyaban a Esteban I de Inglaterra y los que favorecían a Matilde, y a su principal aliado era el tío de Enrique, Robert Fitzroy, conde de Gloucester e hijo ilegítimo de su abuelo Enrique I. La guerra resultó larga y dañina, y ninguno de los dos bandos logró obtener siempre la ventaja, aunque Matilde trató de convertirse en reina en 1141, mientras Esteban estaba preso en Bristol. La causa de Matilde se vio gravemente debilitada tras la muerte de Robert Fitzroy en 1147 y ahora centró su atención en la promoción de su hijo Enrique. Enrique era conocido por su buena apariencia, inteligencia y habilidad para hablar varios idiomas. Atribuido a una energía y un empuje que se salía de lo normal, Enrique era de complexión robusta y tenía ojos grises penetrantes, cabello rojo y un temperamento feroz. También el príncipe sería escrito como alguien aventurero y fuerte, aunque era también bastante impulsivo. Enrique intentó invadir Inglaterra en 1147, pero su campaña terminó cuando se quedó sin fondos, lo que le obligó a regresar a Normandía. De manera bastante extraña, pero totalmente acorde con la reputación de clemencia de Esteban, el rey inglés pagó el viaje de regreso de Enrique a casa. Otro ataque en 1149, esta vez en el norte de Inglaterra y con la ayuda de su tío abuelo el rey David I de Escocia, nombrado caballero por el rey escocés. En cualquier caso, Enrique pudo esperar el momento oportuno. Enrique heredó las tierras de su padre tras la muerte de este, siendo estas Anjou, Turena y Maine en el año 1151, además ya tenía tiempo de estar haciéndose del ducado de Normandía, pero su ambición era mucho mayor. Tras las victorias militares en Bretaña, Enrique se convirtió en un hombre bastante famoso en Francia. Enrique compartía la misma ambición que la de la ex reina Leonor de Aquitania, quien se había separado de su esposo el rey Luis VII tras muchas diferencias conyugales que llevaron a su matrimonio a ser anulado. Leonor escuchó muchas cosas favorables sobre Enrique, además que era considerado un hombre bastante poderoso. Por ello Leonor le escribió una carta a Enrique, además que si se casaba con ella obtendría control del ducado de Aquitania. El 18 de mayo de 1152, en la ciudad de Burdeos se celebró la unión entre Leonor y Enrique. Gracias a este matrimonio Enrique llegó a controlar una gran parte de Francia. Enrique también tenía ambición de controlar Inglaterra, debilitada como estaba por años de guerra civil. El matrimonio entre Leonor y Enrique comenzaría bien al principio,
Curiosamente este nuevo matrimonio de Leonor fue bastante humillante para el primer marido de Leonor, el rey Luis VII de Francia, ya que el rey Luis en su matrimonio con Leonor solo había logrado tener 2 hijas, mientras que su ex esposa Leonor ya le estaba dando a Enrique un hijo varón. Tiempo después de la boda entre Enrique y Leonor, el rey Luis VII trató de quitarle sus dominios al matrimonio. También el rey Esteban I invadió el castillo donde se encontraban algunos partidarios de la familia Plantagenet. Mientras tanto el rey Luis hizo una alianza con el hermano menor de Enrique, Godofredo, aunque Enrique terminaría perdonando a su hermano tras derrotarlo, y le entregaría tras esto los dominios de Anjou y Maine, y los intentos de la corona francesa de invadir los ducados de Normandía o Aquitania no se lograrían. En el año 1153 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Guillermo, aunque lamentablemente este niño fallecería en la infancia. En el año 1155 nació Enrique, quien sería años después corregente junto con Enrique. En el año 1156 nació Matilde, quien se convertiría en duquesa consorte de Sajonia y Baviera tras casarse con Enrique el León. En 1157 nació Ricardo, quien se convirtió en rey de Inglaterra como Ricardo I. En el año 1158 nació Godofredo, quien se convertiría en conde de Anjou. Además sería conocido como Godofredo de Bretaña ya que se convirtió en duque de Bretaña por matrimonio. En el año 1162 nació Leonor, quien se convirtió en reina consorte de Castilla como esposa de Alfonso VIII. En 1165 nació Juana, quien se convertiría en primeras nupcias en reina consorte de Sicilia, y después en segundas nupcias en condesa consorte de Tolosa. Y en el año 1166 nació Juan, quien se convertiría en rey de Inglaterra tras la muerte sin descendencia legítima de su hermano Ricardo. En aquel mismo 1153 Enrique lograría que las fuerzas del rey Esteban se fueran. Tras esta derrota el rey Esteban se vio muy afectado, y, en aquel mismo año, el rey Esteban se encontraba destrozado tras la muerte de su esposa y su hijo y heredero y ahora se enfrentaba a la tercera invasión de Enrique y esperaba una batalla campal decisiva, pero al final, ni los soldados ni los líderes de ninguno de los dos bandos estaban muy interesados en luchar. En consecuencia, el 6 de noviembre, Esteban firmó con Enrique el Tratado de Wallingford, que lo reconocía como heredero oficial de Esteban y como hijo adoptivo del rey. A cambio, se le permitió a Esteban conservar su corona durante el resto de su vida. Los varones no tenían mejor candidato al que apoyar que Enrique, y estaba claro para todos que la guerra civil no había beneficiado a nadie y lo último que necesitaba Inglaterra era otra lucha por el trono. Cuando Esteban I murió el 25 de octubre de 1154, Enrique se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra como Enrique II, y fue coronado el 19 de diciembre de 1154 en la abadía de Westminster. Cuando Enrique se convirtió en rey de Inglaterra tuvo que hacerse cargo de los problemas que habían entre Inglaterra con los escoceses, ya que estos estaban tratando de invadir el norte de Inglaterra. Además, gran parte de la nobleza inglesa se estaba haciendo de dominios que no les pertenecía y construyendo castillos sin autorización del rey. Una de las primeras tareas importantes de Enrique fue expulsar a los escoceses del norte de Inglaterra. Posteriormente, los tratados reconocieron formalmente el señorío de Enrique sobre Gales, Escocia e Irlanda. Enrique recibió aún más apoyo del Papa Adriano IV, que reconoció formalmente la autoridad del rey inglés sobre toda Gran Bretaña e Irlanda. El rey también mantuvo su interés en Francia, de hecho, pasaría 20 de sus 35 años como rey fuera de Inglaterra. Después fue poner a los varones anglonormandos de nuevo en orden después de que el periodo de guerra civil en Inglaterra les hubiera permitido ignorar en gran medida la autoridad real y construir castillos, acuñar su propia moneda y, en general, tratar al campesinado como quisieran sin tener en cuenta la ley. Muchos de los castillos construidos en ese periodo eran de naturaleza temporal y no grandes edificios de piedra, pero Enrique estaba tan decidido a destruirlos que se ganó el apodo del destructor de castillos. Algunos de los castillos más fuertes y antiguos los conservó para sí mismo, como el castillo de Scarborough, el castillo de Nottingham, el castillo de Norwich y el castillo de Acre. Para garantizar mejor que la ley se aplicara por igual en todo el reino, las Essaïs de Clarendon establecieron en 1166 los principios del derecho consuetudinario, se establecieron tribunales de la corona y se estableció un juicio por jurado de 12 hombres para castigar a quienes la infringieran.
Enrique fue un rey descrito como un hombre que disfrutaba de la bebida y que era un gran hablador, manteniendo múltiples conversaciones, conversando con sus cortesanos con caballeros. Enrique también pediría la ampliación y varias reformas en los castillos reales, además Enrique organizaría varias partidas de cacería y grandes banquetes. A pesar de que el matrimonio entre Enrique y Leonor de Aquitania había empezado bastante bien, pero con el paso de los años se fueron distanciando, por ello Enrique se aventó en algunas aventuras extramatrimoniales, con las que tendría algunos hijos ilegítimos. Enrique durante su reinado hizo varias reformas las cuales beneficiaron al pueblo, acabando con una buena parte de la delincuencia que había en ese entonces en Inglaterra. Enrique también introdujo nuevas penas para los criminales. Enrique también introdujo más derechos para las mujeres viudas, además Enrique introdujo una mejor administración para los impuestos y además les fue quitando aquellos que se hacían de tierra que no eran suyas y se aprovechaban de los más vulnerables. Lo único que sí es que sus reformas excluían a la Iglesia de los procedimientos judiciales, por lo que algunas veces tenía tensiones con miembros del clero. Enrique también tuvo la compañía de su madre, quien aunque nunca logró ser reina de Inglaterra logró ver a su hijo ser coronado rey. Muchos años después, más específicamente en el año 1167, falleció la madre de Enrique, Matilde. Un tercer ámbito en el que Enrique intentó reafirmar el poder de la monarquía fue su relación con la Iglesia medieval. El arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, que también había sido canciller y gran amigo del rey, resultó problemático, y su asesinato en el año 1170 ensombrecería el reinado de Enrique tanto en ese momento como desde entonces. Thomas había tratado de defender la independencia de la Iglesia y bloquear los intentos de la corona de extraer impuestos de sus tierras e interferir en los nombramientos. Ninguno de los dos bandos cedió y, en 1164, Thomas se vio obligado a huir a un monasterio cisterciense en Francia. 6 años después, Thomas regresó a Inglaterra a principios de diciembre de 1170 para volver a coronar a Enrique el joven rey después de que el Papa hubiera decidido que la coronación original, en la que el arzobispo de York había realizado la ceremonia, era nula. A su regreso a Inglaterra, Tomás comenzó inmediatamente a suspender o excomulgar a aquellos obispos que no lo habían apoyado contra el rey. Cuando Enrique dijo, «Nadie me librará de este sacerdote turbulento», 4 caballeros lo tomaron como una orden literal y buscaron y asesinaron a Tomás mientras rezaba en la Catedral de Canterbury el 29 de diciembre de 1170. El asesinato conmocionó a la clase dirigente, y el Papa incluso lo convirtió en santo en el año 1173. Afortunadamente para Enrique, los legados papales declararon al rey inocente de la muerte de Tomás, aunque en 1174 tuvo que realizar un acto simbólico de penitencia visitando la tumba del arzobispo muerto en la catedral en la que fue asesinado. Monjes armados con ramas realizaron una flagelación penitencial al rey por si acaso. Enrique también tuvo varios conflictos con los varones, los cuales se mostraron en contra de las políticas del rey. Como dijimos anteriormente, el rey tuvo muchas amantes, aunque la más conocida de todas sería la noble Rosamund Clifford, ya que esta aventura marcó un antes y un después en el matrimonio de los reyes, rompiéndose totalmente la relación que tenían. Producto de esta infidelidad, Leonor comenzó a animar a sus hijos a rebelarse en contra de su padre, provocando esto que hubiera una alianza entre ellos con el rey Luis VII de Francia. El año 1173 fue un año bastante malo para el rey, ya que sus hijos y su esposa se rebelaron contra su gobierno a partir de ese momento. Leonor de Aquitania se sentía cada vez más exasperada por la falta de voluntad de su marido para delegarle poder real y por su infidelidad, especialmente por su relación pública con la noble Rosamund Clifford, famosa por su belleza. Alrededor de 1170, Leonor se separó de su marido y estableció su propia corte en Poitiers. Allí su hijo favorito, Ricardo, la acompañó. Mientras tanto, Enrique, muy consciente de los problemas sucesorios que habían acosado a sus predecesores normandos, intentó cubrirse lo mejor que pudo, no solo nombrando a su hijo mayor Enrique como su sucesor, sino incluso haciéndolo coronar rey designado en 1170, como hemos visto, y de nuevo en 1173 para estar absolutamente seguros. Esta era una política bastante común entre los soberanos franceses y es por eso que al heredero a menudo se le llama Enrique el joven rey. Además de convertirse en rey de Inglaterra, el joven Enrique también iba a adquirir las tierras familiares en Anjou y Normandía. Los otros 3 hijos, Ricardo, Godofredo y Juan,
iban a recibir Aquitania, Bretaña e Irlanda respectivamente. Todos estos cuidadosos planes se fueron por la ventana cuando en 1173 Enrique el Joven, Leonor y varios varones prominentes, molestos por el asesinato de Thomas Becket, lanzaron una rebelión de 18 meses contra el rey. A pesar de que los rebeldes tenían de su lado a Sir William Marshal, a menudo descrito como el mayor caballero medieval de todos los tiempos, así como a Ricardo, que se ganaría una reputación como gran líder militar, y a su hermano Godofredo y Guillermo el León de Escocia, la rebelión fue aplastada a fines de 1174. La preocupación del rey por los castillos había dado sus frutos. Sin embargo, el problema supuso un gran gasto para la corona, con enormes sumas de dinero gastadas en fortalecer fortalezas clave como el castillo de Windsor y el castillo de Dover, entre muchos otros, y en construir el tecnológicamente avanzado castillo de Orford en Suffolk. Enrique trató de anular su matrimonio con Leonor de Aquitania, ya que Enrique se había enamorado de la prometida de su hijo Ricardo, la princesa Adela de Francia, quien era además ahijada de Leonor de Aquitania e hija del segundo matrimonio de su enemigo el rey Luis VII. Después Enrique y Adela tendrían una relación amorosa de la cual nacería una hija. Esta relación fue un escándalo total en su época, siendo muy mal visto por su hijo Ricardo y por su enemigo Luis. Después de la rebelión de sus hijos, Leonor fue encarcelada en varios castillos, solo para ser liberada en 1184. En el año 1183 falleció su hijo y corregente Enrique el Joven, y después en el año 1183 falleció en un accidente su hijo Godofredo de Bretaña, dejando a Ricardo como heredero del trono inglés a pesar del hecho de que Juan había sido aparentemente el único leal a su padre. Sin embargo, Ricardo permaneció impaciente y no había terminado del todo con sus planes de reemplazar a su padre. Enrique no se llevaba bien con su hijo Ricardo y prefería que su hijo menor, Juan, se convirtiera en el nuevo rey de Inglaterra. A mediados de 1189 Ricardo unió fuerzas con Felipe II de Francia, conocido como Felipe Augusto, y ambos fueron incluso apoyados por Juan contra su padre. Enrique, con todos en contra de él, se vio obligado a firmar un acuerdo de paz y reconocer formalmente al rey francés como su señor sobre las tierras que aún poseía en Francia y a nombrar a Ricardo como su heredero en Inglaterra. Enrique en sus últimos años de vida había subido mucho de peso, por lo que ya no era aquel hombre que solía ser. En sus últimos momentos de vida, Enrique estuvo acompañado de su hijo ilegítimo Godofredo, quien llegaría a ser arzobispo de York, y sintiéndose traicionado por sus familiares más allegados, la leyenda cuenta que las últimas palabras del rey fueron: vergüenza, vergüenza para un rey vencido. Enrique murió de causas naturales el 6 de julio de 1189 en el castillo de Chinon, en Anjou, en Francia. El monarca muerto fue enterrado en la abadía de Fontefraud, en Francia, y actualmente está enterrado junto con su esposa Leonor. Como se había acordado, Enrique fue sucedido por su hijo Ricardo, que fue coronado el 2 de septiembre de 1189 en la abadía de Westminster. Los Plantagenet verían a 14 reyes gobernar Inglaterra durante 331 años, lo que los convirtió en la dinastía real más duradera en la historia de Inglaterra. Enrique es uno de los reyes ingleses más populares de Inglaterra, causando gran interés. Enrique sería conocido por ser el fundador de la dinastía Plantagenet, y por ser el fundador del llamado Imperio Angevino. Enrique también sería conocido por ser un monarca el cual modernizó a Inglaterra y acabó con los estragos que dejó la anarquía inglesa, aunque lamentablemente algunas decisiones que tomó este monarca lo llevaron a tener múltiples problemas, además que no ayudó que en sus últimos años mantuviera conflictos con casi todos sus hijos. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, y si quieren más videos como este suscríbanse al canal y apoyen. Nos vemos en un próximo video y adiós.